una abraçada. Bon dia, Mercè! Bon dia, Mònica. Benvinguda. Ben arribada! Molt bon any! Nosaltres és el primer episodi que fem aquest 2026 Sí, i tant que sí, el primer de tots, porque nos han pasado muchas cosas en la vida y nos gusta cuidarnos. Antes de poder ofreceros, nos gusta cuidarnos y hacer las cosas a nuestro propio ritmo. Y aquí estamos, de nuevo. Estamos aquí. Y hoy nos decimos hola. Y adeu, Sí. y adiós. Sí, porque es una de las cosas que cuesta un poco tener clara, pero cada vez que decimos hola a algo, lleva su adiós implícito. Y entonces es como cuando decimos llegamos y nos vamos. Es cuando decimos bienvenida y luego hay el comiat, ¿no? La benvinguda y el La comiat. despedida Y también. entre medio de las dos palabras, fijaros, entre el hola y el Dios, entre la arribada y la sortida, entre la benvinguda y el comiat, hay un proceso que se tiene que cuidar, como un caminito que va de un lado al otro, porque no llega el hola y al Dios así, de golpe, y no llegas y te vas y cierras la puerta al mismo momento. En medio está la vida. En medio está la vida. Y es este proceso que tenemos que cuidar y que hoy vamos a hacer con estos cuentos. Algunos de ellos después lo podréis encontrar en Instagram entero. Pero hoy solo los presentaremos para hacer visible este caminito que hemos de recorrer desde el principio hasta que llegamos a donde queremos llegar, hasta la despedida. Hasta la despedida. Y hoy empezamos así porque, bueno, venimos de la Navidad, de algo que ya quedó atrás, cerramos un ciclo, con el solsticio de invierno se abrió otro, es este como final-principio, este ciclo de la vida que nunca termina. Si estamos pues observando la naturaleza lo vemos claramente y venimos de ahí. Y estamos en el punto más maduro del invierno y es un momento muy bonito. Esta luz de febrero que hoy nos ha bendecido porque llevamos no sé cuántos días lloviendo, es la que trae también la esperanza de esa primavera que en poquito tiempo empezará a despertar y la savia va a subir, las flores, los brotes, todo va a hacerse visible, pero ahora, aunque la vida parece que se marchó, ¿no? Si vemos los árboles desnudos, la vida está y está ahora mismo despertando bajo la tierra y no lo vemos, pero está ocurriendo, las semillas están eclosionando, porque el sol ya se está haciendo más intenso, los días ya tienen más luz que oscuridad, entonces la tierra se está calentando y como os estoy diciendo, humedad hay mucha y las semillas necesitan calor y humedad para despertar. Y esa es la esperanza. Entonces por eso Mercè ha reunido aquí un montón de cuentos que tienen que ver con la semilla y que ese es el inicio de la vida. Claro, entonces queremos hablaros un poco de todo esto y también de la costumbre de la Candelaria, porque también es algo muy antiguo, incluso de origen pagano, y Mercè ha hecho una investigación y nos va a contar un poquito también, ¿no? Porque antes vivíamos mucho más conectados a la naturaleza, porque nosotros somos la naturaleza, entonces si no nos ponemos una barrera entre lo que ocurre ahí fuera y nosotros, pues hay mucho. Entonces las culturas antiguas veneraban y vivían el ciclo completamente y ordenaban sus vidas a raíz de ello. Entonces nos gustaba ahí como poner también mitos que nos hablaran de esta celebración que ahora es como cristiana, pero que en realidad es mucho más antigua. Eso mismo. Pues no sé, podemos empezar un poco nombrando, porque la leyenda de la Rosa de Nadal, que fue de las que presentamos por Navidad, también tiene mucha importancia el hecho de un bulbo que la abad recogió
del suelo en el momento del desespero, de ver que todo aquel milagro que ocurría se desvanecía y se murió del susto y de la pena. Y ese bulbito que quedó en sus manos cuando lo enterraron, floreció. Y de ahí apareció la flor de Nadal, que bien, la auténtica de verdad, era mucho más blanca que esta, pero ahora es un poco más amarillita. La vamos a acercar porque además en la naturaleza es el momento ahora mismo en que los bulbos florecen. Así que, bueno, estamos alineadas al ciclo, ¿eh? Oh, y huele impresionantemente dulce y sutil. Y después tenemos el cuento de Yaci, que os lo contaremos también, y me parece que está en mi web, pero no estoy segura. Si no está, lo grabaremos también. Que también tiene que ver con esto, con una semillita que se plantó desesperada por perder a su muñeca y que luego pasaron cosas que la recuperó gracias a esta semillita que creció. El tu prometo es este problema que a veces tenemos, ¿no? Cuando encontramos un amigo muy grande y le decimos hola, llega a nuestra vida y todo florece porque realmente has encontrado ese compañero de alma. Eso que decíamos, este amigo de alma que todos necesitamos y que algunas veces por suerte encontramos a lo largo de nuestra vida, en un momento especial, y que entonces este amigo de alma a veces nos compensa de estas, en catalán dirían mancanzas, aquellas cosas que carecemos que encontramos a faltar, porque necesitamos este alimento no tan solo de fuera, no de fuera, sino de dentro, del alma, del corazón. Y yo les llamo amigos de alma. Y bueno, lo digo así también a través de un libro de Spinoza, ¿no? ¿Os acordáis del mundo amarillo? En el que habla de unos amigos especiales, estos amigos amarillos. Yo tengo un amarillo precioso que vive allá arriba en el País Vasco, pero es amarillo de todo como yo, y somos amigos amarillos, y quiere decir amigos de alma, amigos de alma. Es como cuando te reúnes con un amarillo, es como si una luz se encendiera, ¿no? Se juntan y se ilumina mucho la habitación, porque realmente te compartes tanto, que cuando te marchas te vas más lleno de lo que has llegado. Y que además mientras estamos juntos resplandece. Resplandece. Y la gente lo nota. Sí. Es una luz que se ve además y se comparte. Esto hoy va de luz. Sí, de luz, que ahora aprovecho. He escrito este año, los Reyes me han vuelto a escribir. ¡Guau! Que es una costumbre que los que me conocéis sabéis que hace más de 20 años o 24 años que bueno, tuve este honor. Y el año pasado no los interpreté bien. Lo intenté, pero no los interpreté. Pero este año me llegó enterito y lo escribí y va sobre la luz. ¿Va sobre la luz? Pues esto, Mercé, lo queremos escuchar. Hoy no, pero lo podréis leer porque estará en la web dentro de muy poquito, en mi web también. Pues lo vamos a leer en su web, venga. Venga, entonces estamos aquí con estos amigos amarillos que nos llegan. La Petita Yabó es uno de los que contaremos en Instagram. Solo os digo que es de un cuento para mí querido, precioso, que lo cuento muchísimas veces, sobre todo en estas sesiones que hacemos de yaburetas de conta, que son yaburetas que hablan precisamente del proceso de vida en que hay un inicio y hay un final. Y que a veces a mucha gente asusta hablar de este final. Sí, aunque la naturaleza es muy claro. Cuando la naturaleza, las plantas han llegado a ofrecer fruto, mueren. Y la tierra recoge toda esa materia vegetal y con ello hace un sustrato fértil para generar vida de nuevo. Y es algo como muy natural. Pero los humanos, ahí entramos en muchas emociones o tabús, ¿no? Y también la muerte es vida, forma parte de la vida. Sí. A mí cuando me preguntan cómo es que tengo esta especial sensibilidad para este proceso,
Les cuento que cuando era pequeña, como vivía en mis veranos eran fantásticos, ya os lo he contado más de una vez, en una casa de payés, donde habían vacas, cerdos, conejos, de todo. Vida, mucha vida. Claro, te das cuenta de que bueno, había un momento pues que la masuega cogía el conejo y ¡clac!, le pegaba un golpe en la nuca. ¿Y lo cocinaba? Y luego lo despellejaba, lo desangraba y luego nos lo comíamos. Entonces, o la vez, me acuerdo una vez que queríamos un pollito tan mono, lo acariciamos y lo matamos sin darnos cuenta. Formaba parte del día a día del trabajo. La muerte estaba presente. Estaba presente, siempre. O aquella trulla grandota que tenía sus garrinets que eran roses i bonics i suaus, y que de sobte, giraba y ¡puf!, una esclafaba un parell. Sí, que pesaba mucho y al girarse, pues mira, había pues chafado un bebé, ¿no? Pero bueno, estamos también con ganas de poder hablar de esto con claridad aquí, ¿no? Sí, algún día lo haremos mucho más profundamente, sí. Y entonces nos vamos a Jaume, que es un cuento escrito por un gran cuentacuentos que es Tim Bowley, que es alguien que se dedica a plantar bellotas con la ayuda dels esquirolets. Y entonces, bueno, pues es el proceso de ir sembrando bellotas y de ver pues que se las comen, no se las comen, que algunas surgen, otras no, y que de cantidad, y miles que caen cada año de las encinas y de los robles, pues muy poquitas llegan a ser árboles, pero algunas llegan a ser árboles. Claro, porque esto a veces también ahora me conecta. Los humanos nos cansamos muy pronto de intentar las cosas, y más ahora, ¿no? Si no surgen de repente ya lo hice 1 o 2 veces y no lo he conseguido, pues lo dejo. No, la naturaleza lo intenta pues a lo bestia, ¿no? O sea, lo que dices tú, hay millones de bellotas, no todas van a ser árbol, pero si estamos ahí sembrando cuentos, sembrando palabras, sembrando amor, pues eso, cuando llegue su tiempo, puede ser que florezca. Es necesaria la esperanza, esto que decíamos, ¿no? De que, bueno, tú lo haces y lo haces disfrutando y lo haces con la intención de que tome vida, pero luego ya lo entregas y a ver qué pasa, ¿no? Porque si no nos quedamos ahí en el control, y entonces cuando empezamos a proyectar y a desviarnos. Bueno, yo no sé si te hace feliz, pero a mí me hace muy feliz ver cómo crecen plantas en lugares insospechados. Ya, donde dices, ¿cómo puede? En el asfalto, un diente de león. Pero ¿cómo pudo cruzar esta? Y que pasan los coches y ella continúa allí, creciendo, y tú dices, wow, ¿no? O también tengo un amigo roble que cada año, que se le dividen las ramas, ahí justo nace una plantita. Y digo, mira, se debe haber acumulado un poquitín ahí de tierra. Sí. Y germina, ¿no? Estas cosas, o... Un día vas a descobrir una palmera que naixia entre les branques d'un plàtan. Uau! O sigui, hi havia el plàtaner, que és immens i gros, i miro cap amunt i dic, però què fas tu aquí? Pues allà, entre les branques, havia sortit tota una palmera. O sigui, que és la vida que es desperta. M'agrada tant veure com la vida es desplega. Sí. És com quan un bebè es desplega la vida, ¿no? Sí. La veu es desplega y adquireix el seu resplendor. A veces en los lugares más inesperados e insólitos. Te sorprende la vida. I bueno, tenim el viatge de Nur, que és un llibre recent sortit de la Maria Espluga, que ens parla dels signes del zodíaco. Allò que dèiem, el día 1 de febrero entró una luna preciosa, que era la luna de Leo, que nos dejó unos mensajes impresionantes, ¿no? Y claro, cada mes, aquí lo que has dicho tú, de com els humans respectàvem els cicles de la natura i com els estudiaven en el cel i com cada un d'ells té la seva representació, la seva constel·lació en el cel, les estrelles, no? I tot això estava unit en la vida que duien els homes. Sí. I que per nosaltres tot això era una senyal de voler que arribés el benestar, les benaurances
i les coses bones. Conèixer tot això. Y después, es una sabiesa, es una sabiduría. Sí. Y me encanta este libro porque Dens de Yao nos explica a partir del cuento de Tu Prometo, que es la relación pues de este pequeño, no sé qué es, porque tiene cola, pero no sé si es un pequeño castor, no me he fijado bien, con un diente de león. Pero entonces aquí en este libro descubrimos que los dientes de león son solo dientes de león. Entonces dices, bueno... Es una planta muy mágica, ¿no? Todos de niños alguna vez hemos soplado el diente de león y hemos esparcido un montón de semillas. Sí, aquí se ve. Y hemos pedido deseos. Claro. Deseos que iban con esas semillitas al viento y que cuando tomaran tierra se iban, pues eso, a manifestar, ¿no? Como esa inocencia del niño que cree que todo es posible, ¿no? Y que sin saber mucho cómo funciona, pero ya se entrega ahí. Sí, y ahora, bueno... No Cuéntanos un poquito de la Candelera. ¿Qué es esta tradición que hemos vivido? Pues hace poquito, ¿no? La semana pasada, pero que aún ha dejado su estela. Es una festividad que celebra la luz. Sí, es como la fiesta de las luces. Y bueno, todo fue empezar por... en casa seguimos una tradición, gracias a estos libros tan preciosos que nos regaló Joan Amades, el Costumari, y en él hay una tradición que nosotros seguimos el día de la Candelera, porque para nosotros es el día en que sacamos el pesebre. Y llavors traiem el pesebre, pero antes de sacarlo pasa una cosa mágica. El niño Jesús desaparece de su cunita. Desaparece de su cunita, porque es el día que han pasado los 40 días y que según la tradición le compraron sus primeros zapatos, y que efectivamente hay muchas madres que al cabo de 40 días compran los primeros zapatos para su bebé o para su niño. Y entonces, como se pone a caminar, todo el mundo dice, ¿a dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Para este niño Jesús. El niño Jesús se esconde en el bolsillo de alguno de los más pequeños que estén en aquel momento junto al pesebre. Y es un motivo para que después de que pase esto, todo el mundo ayude a recoger las figuritas, a treure la molsa, a recollir la terra, a guardar-ho fins al proper Nadal. Bueno, forma parte de este adiós que decíamos, ¿no? Claro. Y que volverá a resurgir, pues, cuando llegue la próxima Navidad. Pero entonces, claro, esta es una manera igual que lo montamos por Santa Llúcia, que es el 12 de diciembre, sí, siguiendo una tradición. Vale. Aquello que hablamos ya un día y que volveremos a hablar, y que solo os adelanto el principio de la carta que este año los Reyes me enviaron, que dicen, para nosotros no es una tradición venir cada 5 de enero, no es una costumbre venir, no es un ritual de una creencia, es mucho más, es una responsabilidad venir cada 5 de enero a vuestras casas a traeros presentes. Luego descubriréis más cosas, pero este es el inicio, ¿no? Pero creo que es importante porque muchas veces hemos hablado, ¿por qué haces esto? Lo preguntamos en nuestro... Ho hem preguntat a Nadal. Sí, en el episodio de Navidad, ¿por qué haces por qué tienes esta costumbre? ¿Por qué tienes, ¿no? esta forma de celebrar la Navidad? Pues a veces ahondar un poco nos descubre que hay tradiciones muy antiguas detrás y que ni nos planteamos, pero es bonito saber de dónde viene, por qué haces las cosas. Bueno. Porque cuando las conoces, las sabes, puedes intencionar, y cuando intencionas, aquello coge, un brillo especial en tu vida. Sí. Y entonces fue muy curioso porque cogí otro libro que estaba en mi biblioteca y que se llama Calendas, que es del Bienve Moya, que ya sabéis que es un cuentacuentos, bueno, que recoge tradiciones. Y entonces en él encontré una tradición que habla de la Candelera y que me sorprendió muchísimo porque yo no me lo imaginaba. ¿Por qué empezó la Candelera? Porque aquí lo explica en el Costumari, que era una costumbre pagana y que la Iglesia,
para reemplazar la fuerza que tenía esta costumbre, sobre todo entre las mujeres de Roma. El Papa, no me acuerdo quién era, 11, igual, uno de ellos, 11 o uno así, de ellos. lo convirtió en la fiesta de la purificación de la Virgen, cogiendo, porque vio que había pasado 40 días desde el día de Navidad hasta el día 2 de febrero, y lo restituyó, o sea, lo cambió, le cambió como la fachada y el contenido para recuperar aquella tradición que se llamaba la fiesta de las luces. ¿Y por qué las mujeres usaban las luces el día 2 de febrero? Entonces aquí viene el mito romano que encontramos en el libro de la mitología romana. Dicen que Plutón, que era el dios de los infiernos, un día salió de su averno y descubrió a Proserpina, que era la hija de la diosa de la tierra, que era Ceres. Y la encontró tan bonita, que la raptó y se la llevó a los infiernos. Su madre, desesperada, junto con las otras mujeres, recorrieron bosques, selvas, por todas partes con antorchas, con todo lo que tenían a mano, haciéndose luz durante la noche para encontrar a Proserpina. Hasta que descubrieron que era Plutón que la había raptado y se la había llevado al reino de los infiernos. Entonces, claro, ¿qué hizo la diosa? Hizo un trato con Plutón. El trato era que durante 3 meses viviría en los infiernos, pero que el resto del año ella podría vivir en la tierra con su madre. Y entonces, de eso viene la tradición de que las mujeres salían con sus luces. Y en Roma era una tradición tan fuerte, tan bonita, que todas las mujeres salían con las antorchas a las calles, a los bosques, a todas partes, ¿no? Para recordar que era la búsqueda de una madre, de la hija, que era la que haría posible que volviera a la vida, al ciclo de la vida de la naturaleza. Claro, porque mientras ella era un llamado. Claro, mientras ella estuvo bajo tierra, apareció el invierno. Nada crecía. La tierra estaba yerma. Es el mito de Perséfone y Demeter. Sí, que también viene, y te lo dice, que viene de los griegos, ¿eh? Aquí me relacionaron con el romano, pero estoy segura que si buscáramos la mitología griega en vez de la romana, también encontraríamos, aparece. Porque también nos lo dice. Pero me ha gustado el hecho de que entonces hubiera una costumbre en la población, que mira, tenemos aquí unas velitas, sí, ¿no? De que las mujeres pues salieran con sus luces a llamar a esa vida que le están pidiendo que retorne en forma de Proserpina, ¿no? Para que todo vuelva a iniciarse otra vez. Entonces, mira qué bonitas. Además hay colores diferentes, tintas diferentes según el propósito que le quieras poner a las candelas. Entonces, no sé, al menos para mí es una fiesta importante y queríamos que lo conocierais, ¿no? De dónde viene. Y entonces, además, estas son antiguas, de verdad. Muy antiguas, ¿eh? Muy antiguas. Mis abuelas, cuando ves a sacarse de mis bisabuelas, las tenía guardadas mi madre, y veis cómo tiene su cintita que es metálica, que rodea toda la vela. Pero estas velas, qué bonitas. Pensad que las repartía la iglesia. ¿Va? O sea, la iglesia, en vez de que todo el mundo saliera con su luz, decidieron dar ellos las velas. Entonces ¿cómo serían? Sus fieles seguidores, sí, les repartían las velitas, y las rojas tenían una intención para el pas al pas, las amarillas se guardaban para otra fiesta, las blancas significaban para los funerales. Pero en realidad eran las candelas de las mujeres que salían a buscar la vida, el despertar de la vida, y eso es muy bonito, es una simbología muy bonita. Mucho, y que tiene que ver con la naturaleza, que es lo que decíamos, que con esas semillas que están bajo tierra. Esa es Proserpina, esa semilla que está bajo tierra, pero que oye ese llamado, esas luces, ese calor externo, y eclosiona para cruzar toda esa oscuridad y ver la luz. A ver la luz del sol, que es lo que la va a hacer prosperar, crecer. Bueno,
Hoy estamos muy filosóficas, ¿eh? Un poco, quizás demasiado, ¿no? Pero sí que es bonito. Por eso los libros, es importante conocer muchos libros, Ya. haber leído mucho y haber sentido, yo siempre digo, curiosidad, porque nosotros siempre, a mí me habían explicado desde pequeña que lo más importante para un niño es no perder jamás sus ganas de saber. Cuando los mayores les hacemos perder las ganas de saber, estamos matando algo muy importante. Sí. Un niño quiere conocer, quiere saber por Curiosidad, qué pasa. entusiasmo, Claro, búsqueda. Esta búsqueda, ¿no? Entonces, esta búsqueda que en este caso nos ha llevado a hacer todo este proceso de por qué celebramos esta fiesta y cómo los cuentos, cada uno a su manera, refleja Habla de todo esto. de todo esto, ¿no? O sea, este sería como el camino que hacemos entre el hola y el adiós, entre la llegada y la despedida, sería como hacer este proceso. Todo lo que vamos descubriendo, todo, porque lo que descubrimos, lo que sabemos, nos permite abrir también caminos nuevos, decidir cosas, encontrarnos con personas. Entonces, hoy queríamos un poco pues unir todo esto, naturaleza, costumbres, cuentos, y yo también os he traído aquí un par que, mira, uno lo encontré este sábado en una biblioteca que está especializada en literatura, o sea, literatura de la naturaleza, que se llama Josep Miracle, está en Vallvidrera. Y mira, es este libro, Horas de invierno. Una vez más, os vengo a traer a Mary Oliver, que es una poeta americana que ya está muerta, pero que me encanta. Este libro son como instantáneas reflexiones de su vida. No tiene ningún pretexto, ya dice ella, de ser un ensayo, porque dice, cuando lo escribí, eran momentos vitales. Quiero leeros un trocito corto que es de un capítulo que se llama Hermana Tortuga, y nos ha gustado porque ella y yo, Mercè y yo, muchas veces decimos, ay, qué lentas vamos, pero es que estamos en fase tortuga, hibernación, vamos tranquilas, ¿no? El clan de las tortugas. El clan de las tortugas es el nuestro, sí. Y aquí ella dice, ella es una poeta que nos habla siempre de naturaleza, ¿vale? Y dice, mi cuerpo, que ha de recibir alimento, será bien alimentado. El busardo, en el atardecer rosa pálido, regresó al cadáver del faisán. La tortuga permaneció largo tiempo en el fondo de la laguna, descansando, y luego se giró y sus ojos se posaron en algo que titilaba cerca, no con terror ni con pesar, sino mecida en los brazos voraces del primero de los dioses de la tierra. E hizo lo que debía, hizo lo que todas debemos hacer. Todo es fungible y reemplazable. No en este preciso instante, pero sí muy pronto. Somos corderos y somos hojas, y somos estrellas, y la mismísima agua de la laguna, rutilante y misteriosa. Este fragmento habla de esto, de la vida, de la muerte, y ¿vale? Y como seguimos este camino que, hola, camino, adiós, hola, camino, adiós. Y yo he traído un poco este tipo de, este es un cuento, ¿no? Es un cuento que no tiene palabra, pero es un cuento que las imágenes hablan, que os recomiendo un montón porque es como esa búsqueda de qué ocurre cuando alguien que amo mucho se muere, y toda esa búsqueda, ese duelo, ese pájaro que se va, ¿no? Que era mi amigo. Entonces, bueno, todo el camino que recorro para ir como andando esa despedida que se va cociendo a fuego lento, pues este es un libro que habla de esto y de cómo al final llega un momento que quizás puedo transformar ese dolor a través de la creatividad en algo nuevo que, mira, en este caso es una tacita, que tiene cosas
del pasado, en el cual compartía con mi amigo, y de ahora, que ya no está, ¿no? Entonces, aquí hay una poesía muy bonita de Emily Dickinson que os voy a leer, y os recomiendo mucho Kintsugi porque, bueno, a través de la imagen haces un viaje. Y la poesía dice así, va a ser en catalán. L'esperança és la cosa amb plomes que es posa sobre l'ànima i canta la melodia sense paraules i no s'atura mai, i tan dolça en la galerna se sent, i terrible hauria de ser el temporal capaç de batre l'ocellet que tanta escalfor em va donar. L'he sentit a la terra més gèlida i al mar més estrany, però mai, ni en l'adversitat, va demanar-me ni una engruna de pa. Pues eso, Emily Dickinson. Y este cuento es una ilustración de este poema. Bueno, ¿qué? Yo creo que toca un poco despedirnos, ¿eh? Ahora. Sí. Y tú tienes algo bonito que compartir, porque aquí en Cataluña a veces tenemos la tradición de cantar una canción que se llama La Hora de los Adioses. Y Mercè nos va a contar de dónde viene esto y qué nos propone esta canción. Yo supongo que muchos de vosotros la conocéis porque de hecho es original de Escocia. Nosotros aquí en Cataluña ya la cantaba mi madre, que era de los primeros scouts que hubo en Cataluña, con Mossèn Batlle, que fue el que formó el grupo de scouts en la escuela donde ella iba, que era la Escola Blanquerna de Barcelona, y ellos la cantaban siempre. Cuando se iba de excursión, cuando llegaba el momento de despedirse, cantaban la hora dels adeus, ¿no? Y os lo diré en catalán, pero dice, lo que me gusta más es cuando dicen, se cogían de las manos, así uno daba y el otro así, y entonces sí. El momento que te apretabas muy fuerte, ens estrenyem les mans mentre diem adeu-siau. No és un adeu per sempre, sols l'adeu per un instant, i el cercle refarem i fins potser serà més gran. La llei que ens agermana ens fa més grans i ens fa més forts. Si ens fa més bons minyons, també ens fa ser més catalans. I així és com la cantàvem nosaltres, no? Que bonica. I sempre hi havia aquest moment de comiat, perquè esclar, amb unes persones amb les que havies viscut muntanyes, descobertes, creixements interiors molt forts, natura i vida, com et dius adeu després d'una... No es fácil, no es fácil decir adiós cuando te sientes tan unido. Clar, i llavors aquesta és una cançó que és d'esperança. I fixeu-vos que en català tenim una paraula molt bonica que és a reveure. No ens diem adeu, ens diem a reveure, si Déu plau. Que si lo traduciéramos, ¿cómo sería? Bueno, como volvernos a ver, ¿no? Sí, hasta pronto, pero no. No es exactamente lo mismo, ¿no? Porque a reveure, si Déu plau, vol dir que confiamos en que nos volveremos a ver. Si Dios quiere, ¿no? Como entonces, si la vida quiere. Claro, entonces en italiano dicen arrivederci, que vosotros sabéis que reveure, arrivederci son muy próximas. ¿Sí? O en francés dicen a tout à l'heure, o sea que también es hasta que nos volvamos a ver, pero no lo dices como decimos salut cuando te ves, no, o adieu, no, dices a tout à l'heure, es una esperanza de que nos volvamos a ver otra vez, ¿no? Y entonces creo que es importante siempre en ese camino, este proceso que decimos entre el hola y la despedida, que esta despedida la hagamos diciendo nos volveremos a ver. Es cuando alguien se va a las estrellas y como el pequeño príncipe le dice, yo me reiré desde las estrellas y nos volveremos a ver, nos volveremos a estar, que yo me vaya o que haya siempre desaparecido. Te vuelves a encontrar. Que haya desaparecido de tu vista, como dice el poema tan precioso de William Blake, dice, como el veler marxa a la llum del matí, que desaparegui el veler a l'horitzó, que a la seva
bandereta desaparegui de la meva vista, només vol dir que a l'altra banda hi ha algú que diu està arribant. Jo Qué li dic, bonito. ja no el veig, però l'altre diu està arribant. Sí, Entonces es este proceso que con fe y con esperanza sabemos que no se acabará, que no tiene por qué ser posible, que es una de las cosas que los niños les tienes que enseñar a ver, ¿no? Dices que yo no lo veo, que tú no lo veas no quiere decir que no exista. Los virus y las bacterias no los ves y están. y están. Por tanto, hay muchas cosas que no vemos, pero existen, ¿no? Y son verdad Sí. y tienen vida. Por tanto, confiemos en este arrabeura, en esta... Este reencuentro. Es cerrar el ciclo que hoy cerramos con la esperanza que si Dios quiere lo volveremos a abrir el año que viene, ¿no? Correcto. Y eso, y que nos volveremos a encontrar. Y ya lo sabéis que cada mes estamos aquí. Que intentamos ofreceros en poco tiempo muchas gotitas de inspiración. Sí, Sí, por eso también siempre os decimos que si os queréis suscribir al canal de YouTube, pues podéis hacerlo, que es una actividad completamente gratuita, que estamos aquí ofreciendo por el placer y la felicidad de compartir. y que suscribir no quiere decir pagar en este caso, sino quiere decir seguir este proceso que estamos haciendo nosotras dos con nosotras Sí. y nosotras con vosotros, Exacto. y que nos decimos adiós y nos Sí. decimos a reveure. A Rabeura, hasta pronto, y quizás les podemos avanzar que queremos hablar como más profundamente de los rituales, Sí, estaría muy bien. así que, bueno, la próxima vez que nos veamos, pues más sorpresas. Bueno, pues hoy toca decir adiós. Adiós, no. Adiós, a Rabeura, A reveure. a Rabeura, Arrivederci. arrivederci. A tutte le- Chao.